Buenas tardes, apreciados amigos. Un gusto compartir con ustedes una vez más en este devocional. Vamos a compartir la palabra del Señor, esa palabra que nos alienta, esa palabra que nos edifica, esa palabra que nos limpia. Y hoy día vamos a hacer referencia a los juicios de Dios, sabiendo que el Señor nos juzgará por nuestras palabras, nuestros pensamientos, por nuestras acciones, por nuestras obras. Y revisando la palabra en Mateo 12, 36, 37, hay una referencia que dice: mas Dios dijo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellos darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado, dice. Entonces nosotros, inclusive con lo que digamos, debemos tener mucho cuidado. Debemos ser prontos para oír y tardos para hablar, y debemos seleccionar y meditar y pensar bien lo que vamos a hablar y decir. Y continuando con eso, hablando del juicio, nos vamos a remitir hoy día al libro de Daniel, a Daniel 9. Y en el titular de este capítulo dice: la oración de Daniel por su pueblo. Dice que Daniel volvió su rostro al Señor buscándole. Daniel le buscaba a Dios en oración, en ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Es decir, hubo una humillación total. Pero ¿por qué? ¿Por qué se humilló Daniel tanto? ¿Qué es lo que pretendía con esto? ¿Qué es lo que pretendía al buscar el rostro del Señor? Dice la palabra que en el primer año de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a su rey sobre el rey de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Entonces, lo que quiere decir es que Daniel estaba atento al libro de las profecías de Jeremías que había dado sobre Jerusalén. Y en esas profecías estaba hablando de una desolación, estaba hablando de un juicio de Dios que se venía sobre Jerusalén, que se venía y era por 70 años. ¿Qué significa esa desolación? Significa destrucción, significa carencia de vida, significa que el templo de Dios iba a ser destruido, significa que la comunión misma con Dios estaba destruida. No había una comunicación con Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo se había apartado de sus mandamientos, se había apartado de los estatutos. ¿Por qué? Porque el pueblo había pecado, había cometido iniquidad, había hecho impíamente y ha sido rebelde. Es un pueblo rebelde, había sido un pueblo que no se había apartado de sus mandamientos y sus ordenanzas. Entonces, ese pueblo había hecho todo lo malo delante de Jehová. Y cuando nosotros hacemos todo lo malo delante de Jehová, juicio nos viene. Entonces tenemos que estar atentos. ¿Pero se puede revertir este juicio? ¿Qué podemos hacer? He ahí la sabiduría, he ahí el temor de Dios de parte de Daniel para inclinar su rostro delante del Señor, intercediendo por su pueblo, intercediendo por Jerusalén. Entonces, él quería la misericordia y quería la confesión del pecado de su pueblo. Inclusive, dice la palabra que no hemos obedecido a tus siervos los profetas. Es decir, ese lugar de Jerusalén se había apartado, no le había dado la honra, no había reconocido la autoridad espiritual que prevalecía en ese lugar, que prevalecía en esa nación. Algo parecido, ¿no le parece? Estamos aquí sufriendo los ecuatorianos, ¿no le parece?
nos ha venido la desolación en este tiempo. Los juicios de Dios están sobre este país, sobre esta nación, porque hemos desobedecido, porque hemos hecho lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Por qué es eso? Porque nosotros en calidad de administradores de la cosa pública no hemos hecho bien, no hemos llevado una conducta adecuada de la política, no hemos llevado una conducta adecuada de la parte económica, no hemos tenido una conducta adecuada de la parte social, no hemos actuado con principios y valores. Ha habido un derramamiento de sangre, Dios mío, perdona a este pueblo, a esta nación por el derramamiento de sangre. Ha habido iniquidad porque nuestras manos se han cubierto de iniquidad, porque hemos hecho lo malo, porque nuestras manos se han cubierto de corrupción. Ha habido maldad también en este país. Por eso estamos aquí, para pedirle al Señor clemencia, para pedirle al Señor que intervenga, para pedirle al Señor perdón por el pecado de este país, Ecuador. Vemos que este Ecuador se ha endeudado más allá de su capacidad de pago, ¿no? Estamos haciendo un análisis de cómo está a breve ras la situación de este país. Hay un escenario donde dice que la infraestructura pública es deplorable. Las vías están en mal estado, las centrales hidroeléctricas no funcionan. ¿Por qué? Porque hay carencia de agua, ¿no es cierto? Y las empresas públicas como la petrolera también están con temas de ineficiencia y corrupción. Hay una deficiencia en los servicios públicos de salud y educación. Es decir, estamos tocando fondo y por eso estamos aquí para interceder por este pueblo. Estamos volviendo nuestro rostro a Dios. Estamos volviéndole, debemos buscarle al Señor en oración, en ruego, en ayuno, también pidiéndole misericordia, pidiéndole perdón por la iniquidad de este pueblo, de este país, que nos hemos apartado de sus mandatos, nos hemos apartado de sus ordenanzas y nos hemos apartado de sus principios y no hemos tenido temor de Dios. Sabemos pues, como dijo Daniel, ahora Dios, dijo Daniel, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Por amor a ti mismo, Señor, estamos aquí en oración y súplica por este país, por esta nación. Te pedimos, Señor, que inclines tu oído y escuches y abre tus ojos y mira nuestras desolaciones. Y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Estamos invocando tu nombre desde la ciudad de Santo Domingo del Ecuador, porque elevamos ahora nuestro ruego ante ti, confiando en tu justicia, sabiendo que nuestra justicia es como un trapo de inmundicia, dice, pero confiamos en tu justicia a través de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que tu nombre es invocado sobre esta ciudad y sobre este pueblo. Hoy queremos también clamar por este país, por esta sequía que estamos teniendo. Y Señor, queremos que visites esta tierra del Ecuador y la riegues en gran manera y la enriquezcas. Que la enriquezcas con los ríos de Dios, que le llenes de agua, que prepares el grano de ellos cuando así lo dispongas, que prepares los granos de la sierra, de la costa y del oriente y de la región insular, y hagas que se empapen los surcos de aquellas tierras áridas por las cuales estamos pasando, Señor, que se llenen de agua esos surcos y que hagas descender el agua sobre esos canales y que esas tierras áridas y secas las ablandes con las lluvias y que bendigas tus renuevos, sabiendo, Señor, que tú vas a coronar este año con tus bienes, con tus favores y misericordias, y que las nubes destilarán la grosura y destilarán sobre los pastizales del desierto que ahora está, destilarás agua, Padre Santo,
y los collados se ceñirán de alegría. Se visten los manantiales, los llanos y los valles se cubren de grano, y daremos voces de júbilo y alabanza. Y te alabaremos y te honraremos tu nombre, porque para siempre es tu misericordia, Jehová. Grande es tu nombre, por siempre y para siempre.